Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o al menos, un día que esté a punto de ser maravilloso después de ver este vídeo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del destino manifiesto, pero con un toque especial. Sí, lo leyeron bien. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y cómo de una manera un tanto mágica, interpretativa, quizás un poquito fantasiosa, vamos a intentar descifrar qué nos depara el futuro, basándonos en esta icónica pareja. Antes de que salgan corriendo pensando que me volví loca, déjenme explicarles. No vamos a contactar a una bruja ni a leer hojas de té. Lo que haremos es analizar la influencia que esta pareja ha tenido en la cultura popular, en las expectativas románticas, y cómo su impacto, ya sea real o percibido, puede influir en nuestras propias vidas y relaciones. Interesante, ¿verdad? Y por supuesto, antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. No te arrepentirás. Tenemos un montón de contenido divertido, informativo y un poco loco como este. Así que dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Ahora sí, empecemos. El destino manifiesto es una creencia del siglo XIX que afirmaba que Estados Unidos estaba destinado a expandirse por todo el continente norteamericano. Obviamente no estamos hablando de geopolítica ni de expansiones territoriales aquí. Lo que me interesa de este concepto es la idea de una fuerza superior, un destino predeterminado que nos impulsa hacia algo. Y trasladado al mundo del espectáculo y las relaciones, es fácil ver cómo las historias de amor, tanto reales como ficticias, pueden generar esa sensación de destino. Hande Erçel y Kerem Bürsin son un claro ejemplo de esto. Su química en la pantalla era innegable. Senkalkam fue un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito radicaba en la palpable conexión entre los protagonistas. La gente no solo veía a Eda y Serkan, veían a Hande y Kerem. Y cuando esa fantasía se trasladó a la realidad, el mundo enloqueció. Su relación, aunque breve, fue un torbellino de romance, viajes, portadas de revistas y, por supuesto, millones de fans en todo el mundo que creían firmemente en su amor eterno. La ruptura, como suele suceder, fue una decepción para muchos. Pero incluso después de su separación, el aura de destino manifiesto siguió rondando. La gente aún espera una reconciliación. Analiza cada interacción en redes sociales, buscando señales de que su amor aún está vivo. ¿Por qué esta obsesión? Creo que se debe a que en el fondo, todos anhelamos creer en el amor verdadero, en la idea de que hay una persona específica para nosotros, destinada a ser nuestra pareja. Y cuando vemos una historia de amor que parece perfecta, nos aferramos a ella, proyectando nuestros propios deseos y esperanzas. Ahora, ¿cómo Hande y Kerem pueden revelar nuestro futuro? No vamos a predecir con quién te vas a casar. Pero sí podemos utilizar su historia, su impacto como un espejo para reflexionar sobre nuestras propias relaciones y expectativas. Primero es importante reconocer la diferencia entre la fantasía y la realidad. Las relaciones que vemos en la pantalla son construcciones, ficciones diseñadas para entretenernos. No son un reflejo exacto de la vida real. Y las relaciones de las celebridades, aunque parecen más cercanas, están igualmente sujetas a la presión mediática, a agendas publicitarias y a las complejidades de la vida personal. Segundo, debemos ser conscientes de cómo estas historias influyen en nuestras expectativas románticas. Esperamos que nuestras relaciones sean tan perfectas como las que vemos en la televisión. ¿Nos sentimos decepcionados cuando la realidad no coincide con la fantasía? Es crucial tener expectativas realistas y aceptar que todas las relaciones tienen sus altibajos. Tercero, la historia de Hande y Kerem, a pesar de su final, nos recuerda el poder de la conexión. La química que compartieron era innegable, y eso es algo que todos buscamos en una relación. Pero la conexión no es suficiente. Se necesita comunicación, compromiso, respeto mutuo y mucho trabajo para construir una relación sólida y duradera. Cuarto, y creo que este es el punto más importante, no debemos basar nuestra felicidad en la validación externa. La opinión de los demás, ya sean amigos, familiares o incluso fans en redes sociales, no debe definir nuestras relaciones. Nuestra felicidad debe venir de adentro, de la conexión que compartimos con nuestra pareja y de la forma en que nos apoyamos mutuamente.
En resumen, el destino manifiesto de Ander Zel y Kerem Bürsin no es una profecía que va a guiar nuestras vidas. Es un espejo que nos permite reflexionar sobre nuestras propias relaciones, nuestras expectativas y nuestros deseos. Nos recuerda la importancia de la conexión, pero también la necesidad de tener expectativas realistas y de no basar nuestra felicidad en la validación externa. Así que la próxima vez que veas una historia de amor que te haga suspirar, recuerda que es solo eso, una historia. La verdadera magia está en construir tu propia historia, en encontrar una pareja que te ame y te apoye, y en trabajar juntos para crear una relación que sea auténtica y significativa. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen en el destino manifiesto en las relaciones? ¿Cómo creen que las historias de amor que vemos en la pantalla influyen en nuestras vidas? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Realmente me ayudarían mucho. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Ahora expandamos esta idea, sumergiéndonos aún más profundo en la psique colectiva y el impacto que estas figuras públicas tienen en nuestras percepciones del amor y las relaciones. Asterisco, asterisco, más allá de la pantalla, la construcción de un mito romántico, asterisco, asterisco. El fenómeno Ander Zel y Kerem Bürsin va mucho más allá de una simple serie de televisión exitosa. Se trata de la construcción de un mito romántico, alimentado por la maquinaria mediática y las expectativas de una audiencia global ávida de historias de amor que les hagan creer en un final feliz. Senkalkapm no solo fue un éxito en Turquía, su país de origen, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, Europa, Asia e incluso partes de África. La serie ofrecía una escapada a un mundo donde el amor supera las adversidades, donde el destino une a dos personas aparentemente incompatibles y donde los gestos románticos son grandiosos y constantes. Pero, ¿qué hace que una pareja de la pantalla se convierta en un fenómeno cultural? La respuesta radica en la perfecta combinación de factores. Hande y Kerem, por supuesto, poseían una química innegable. No se trataba solo de su atractivo físico, sino de la manera en que interactuaban en la pantalla, la forma en que se miraban, la naturalidad de sus gestos. Parecía que la chispa entre Eda y Serkan era real, que trascendía el guión y la actuación. Además, la narrativa de la serie jugaba con arquetipos románticos universales. Eda, la joven soñadora y apasionada, que lucha por sus sueños a pesar de las dificultades. Serkan, el hombre frío y distante, que poco a poco se abre al amor gracias a la influencia de Eda. Estos personajes resonaban con la audiencia porque representaban aspectos de nosotros mismos y de nuestras aspiraciones románticas. Pero la magia realmente se produjo cuando la relación de Hande y Kerem saltó de la pantalla a la vida real. De repente ya no se trataba solo de ver a Eda y Serkan enamorados, sino de presenciar el nacimiento de un romance real entre Hande y Kerem. Las fotos de sus viajes, sus gestos de cariño en público, sus entrevistas donde hablaban el uno del otro con admiración y amor, todo esto alimentó la fantasía colectiva. Asterisco, asterisco, la ilusión del destino manifiesto en la era digital, asterisco, asterisco. La era digital ha intensificado aún más la fascinación por las relaciones de las celebridades. Las redes sociales se han convertido en un escaparate donde podemos espiar sus vidas, analizar cada detalle y construir nuestras propias narrativas. Instagram, Twitter, TikTok, son plataformas donde los fans pueden seguir de cerca a sus ídolos, comentar sus publicaciones, crear grupos de apoyo y compartir teorías sobre sus relaciones. En el caso de Hande y Kerem, la comunidad online era inmensa y ferviente. Cada interacción, cada me gusta, cada comentario era analizado minuciosamente en busca de señales de su amor eterno. Esta obsesión por las redes sociales ha creado una ilusión de cercanía, una sensación de que conocemos a estas personas a nivel personal. Creemos saber lo que piensan, lo que sienten, lo que desean. Y esta ilusión alimenta aún más la idea del destino manifiesto. Si vemos que una pareja de celebridades parece perfecta en las redes sociales, asumimos que su relación es perfecta en la vida real. Sin embargo, es importante recordar que lo que vemos en las redes sociales es una versión cuidadosamente seleccionada de la realidad.
Las celebridades, al igual que todos nosotros, eligen qué compartir y qué mantener en privado. Sus publicaciones están a menudo editadas, filtradas y diseñadas para proyectar una imagen específica. Además, las relaciones de las celebridades están sujetas a una presión mediática constante. Cada movimiento es vigilado, cada palabra es analizada y cada error es amplificado. Esto puede generar un estrés enorme en la relación y dificultar su desarrollo natural. ***, la decepción de la ruptura y la persistencia de la esperanza ***. Cuando Andy y Kerem anunciaron su separación, muchos fans se sintieron devastados. Era como si se les hubiera roto la ilusión, como si el destino manifiesto hubiera fallado. La noticia generó un torbellino de reacciones en las redes sociales, desde la tristeza y la decepción hasta la incredulidad y la negación. Algunos fans se negaron a aceptar la ruptura, insistiendo en que era una estrategia de marketing o un malentendido temporal. Otros, más realistas, expresaron su tristeza pero también reflexionaron sobre la naturaleza efímera de las relaciones y la importancia de no idealizar a las personas. Pero incluso después de la ruptura, la esperanza de una reconciliación persistió. Los fans continuaron analizando sus interacciones en las redes sociales, buscando señales de que su amor aún estaba vivo. Cada comentario, cada me gusta, cada coincidencia en eventos públicos era interpretada como una prueba de que el destino manifiesto aún podía cumplirse. Esta persistencia de la esperanza refleja nuestra necesidad de creer en el amor eterno, en la idea de que las almas gemelas siempre encuentran el camino de regreso el uno al otro. Es una fantasía reconfortante que nos ayuda a sobrellevar las decepciones amorosas y a mantener la fe en el futuro. ***, lecciones para nuestras propias relaciones. Un espejo, no un mapa ***. La historia de Andy y Kerem, con sus momentos de romance y su final agridulce, nos ofrece valiosas lecciones para nuestras propias relaciones. No debemos ver su historia como un mapa a seguir, sino como un espejo que nos permite reflexionar sobre nuestras propias expectativas y comportamientos. En primer lugar, es fundamental tener expectativas realistas. Las relaciones no son perfectas, ni siquiera las de las celebridades. Todas las relaciones tienen sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de conflicto. Esperar la perfección es una receta para la decepción. En segundo lugar, debemos ser conscientes de la influencia de la cultura popular en nuestras expectativas románticas. Las películas, las series de televisión y las redes sociales nos bombardean con imágenes idealizadas del amor que pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad. En tercer lugar, debemos recordar que la validación externa no es fundamental para la felicidad en una relación. La opinión de los demás, ya sean amigos, familiares o fans en redes sociales, no debe definir nuestras relaciones. Lo que importa es la conexión que compartimos con nuestra pareja y la forma en que nos apoyamos mutuamente. En cuarto lugar, debemos cultivar la comunicación, el compromiso y el respeto mutuo en nuestras relaciones. El amor no es suficiente. Se necesita trabajo duro y dedicación para construir una relación sólida y duradera. En quinto lugar, y quizás lo más importante, debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. La felicidad en una relación no depende de encontrar a la persona perfecta, sino de estar contentos con quienes somos y de saber lo que queremos. En conclusión, el destino manifiesto de Ander Zel y Kerem Bürsin no es una profecía que va a guiar nuestras vidas. Es una historia de amor que nos permite reflexionar sobre nuestras propias relaciones, nuestras expectativas y nuestros deseos. Nos recuerda la importancia de la conexión, pero también la necesidad de tener expectativas realistas y de no basar nuestra felicidad en la validación externa. La verdadera magia está en construir nuestra propia historia, en encontrar una pareja que nos ame y nos apoye, y en trabajar juntos para crear una relación que sea auténtica y significativa. Y eso, mis amigos, es un destino que podemos construir nosotros mismos. Gracias de nuevo por estar aquí. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse. Hasta la próxima.